Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mil gracias por haber aceptado esta invitación y mil gracias por su puntualidad para con nuestra serie de conferencias que están enmarcadas dentro de la estrategia de Investigando Ando, que es una acción institucional para fortalecer las capacidades de los investigadores, tanto estudiantes como profesores. En ese contexto, desde la Dirección de Investigaciones se estructuran una serie de charlas que están eh, organizadas en temáticas que forman cursos, y esta temática que hoy tenemos forma parte del curso Introducción a las Buenas Prácticas en Investigación. Nuestro conferencista hoy es un integrante del Comité Institucional de Ética en Investigación y ha titulado su charla Pertinencia Social, un criterio ético para la investigación en el ámbito universitario. Y como mencionaba, esta es una de las charlas que integran el módulo de buenas prácticas en investigación, que es deseable que todos los investigadores tengan la posibilidad de escuchar y reflexionar. Por tal motivo, el día de hoy estamos haciendo una grabación con fines posteriores a divulgación, teniendo en cuenta pues las disponibilidades horarias que son restringidas en algunos casos para asistir a las sesiones plenarias. Entonces, doctor Juan Carlos Mantilla García, por favor, tiene la palabra a partir de este momento, y también tiene su coanfitrión por si requiere en algún momento, por cualquier cosa, cerrar algún micrófono que por accidente se abra, o si necesita proyectar alguna diapositiva o alguna pantalla adicional a la del Zoom. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Carolina, por la introducción. Un saludo muy cordial para todos y todas los participantes de esta conferencia, que es más bien un diálogo, como ya les presentaré. En nuestro comité de ética hemos intentado darle una dimensión formativa a nuestra función. Y esa dimensión formativa pues implica tener estos diálogos con la comunidad de investigadores, y pues, ¿por qué no solo de investigadores, no? Toda la comunidad académica universitaria. Y por eso estamos haciendo este ciclo, y ya hicimos uno hace varios meses sobre el mismo tema, y por eso hoy lo que vamos a hacer es continuar profundizando en esa conversación. Recuerdo un poco para los que de pronto no estuvieron, una recapitulación muy rápida. Hablamos de la pertinencia social de la investigación, eh, desde algunos ejemplos de la investigación social. Particularmente yo presenté un trabajo que había hecho hace unos años sobre el desarrollo humano en comunidades rurales en Colombia, en zonas de conflicto también. Hoy no vamos a hacer esto. Hoy vamos a intentar indagar desde un punto de vista teórico en cómo se puede definir la pertinencia social. Entonces, después de hacer ese ejercicio de reflexión sobre cómo se puede definir la pertinencia social en la investigación, a mí me gustaría lanzar un diálogo para escuchar a algunos de ustedes sobre experiencias de investigación que ustedes consideren socialmente pertinentes, a partir de lo que vamos a conversar. Entonces, yo pienso tomarme por ahí un máximo media hora antes de ese diálogo para poder explicar lo que les tengo, y luego lanzar el diálogo. Entonces, como primero que todo, voy a leer una cita de 2 párrafos de Steven Pinker sobre los comités de ética. Steven Pinker es un psicólogo muy reconocido en el mundo. En este libro, En defensa de la ilustración por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, en algún momento lanza una visión un poco negativa de los comités de ética, y yo quiero comenzar en un sentido provocador con esto, porque precisamente nosotros estamos intentando que el comité de ética sí ayude a los investigadores, sí ilumine el camino de la gente que se ha dedicado a esto. La cita dice así: la estigmatización de la ciencia también está poniendo en peligro el progreso de la propia ciencia. Hoy en día, cualquiera que desee dedicarse a investigar sobre los seres humanos
incluso para realizar una encuesta sobre opiniones políticas o un cuestionario sobre los verbos irregulares, ha de demostrar ante una comisión que no es Joseph Mengele. Aunque los sujetos de investigación obviamente han de ser protegidos de la explotación y el abuso, la burocracia del examen institucional se ha hinchado, excediendo con creces esta misión. Los críticos han señalado que se ha convertido en una amenaza para la libertad de expresión, un arma que los fanáticos pueden emplear para hacer callar a personas cuyas opiniones no les gustan, y una fuente de suministro de trámites burocráticos que empantanan la investigación al tiempo que no protegen y a veces perjudican a los pacientes y los sujetos de las investigaciones. Jonathan Moss, un investigador médico que había desarrollado una nueva clase de fármacos y que fue reclutado para presidir la comisión evaluadora de las investigaciones de la Universidad de Chicago, dijo en un discurso ante la comisión: les pido que consideren 3 milagros médicos que damos por sentados: los rayos X, el cateterismo cardíaco y la anestesia general. Yo sostengo que los 3 habrían nacido muertos si hubiéramos tratado de darlos a luz en 2005. La misma observación se ha hecho con respecto a la insulina. Con respecto a la insulina, los tratamientos para quemaduras y otros salvavidas. Las ciencias sociales se enfrentan a obstáculos similares. Cualquiera que hable con un ser humano con la intención de lograr unos conocimientos generalizables ha de obtener el permiso previo de estos comités, violando casi con toda seguridad la primera enmienda. Los antropólogos tienen prohibido hablar con campesinos analfabetos que no puedan firmar un formulario de consentimiento, o entrevistar a potenciales terroristas suicidas por la remota posibilidad de que suelten información que pudiera ponerlos a ellos en peligro. Las trabas en la investigación no solo son un síntoma de expansión burocrática, en realidad son racionalizadas por muchos académicos de un campo denominado bioética. Estos teóricos inventan razones por las que a los adultos informados y que dan su consentimiento debería prohibírseles participar en tratamientos que los ayuden a ellos y a otros sin perjudicar a nadie, utilizando rúbricas nebulosas como dignidad, carácter sagrado y justicia social. Tratan de sembrar el pánico sobre los avances en la investigación biomédica, empleando analogías inverosímiles con las armas nucleares y las atrocidades nazis, las distopías de ciencia ficción como Un Mundo Feliz y Gattaca, y escenarios de espectáculo de fenómenos de circo como ejércitos de Hitlers clonados, personas que venden sus globos oculares en eBay o almacenes de zombies para el suministro de personas con órganos de repuesto. El filósofo moral Julian Savulescu ha expuesto los bajos estándares de razonamiento que subyacen a estos argumentos y ha señalado por qué el obstruccionismo bioético puede ser poco ético. Abro comillas: retrasar un año el desarrollo de un tratamiento que cure una enfermedad letal que mate a 100.000 personas al año implica ser responsable de la muerte de esas 100.000 personas, aun cuando no las veas jamás. Esa es la cita que tal vez dentro de la cultura académica veo que muchas personas pueden pensar así de los comités de ética. Muchas personas pueden verlos de pronto como una traba a la investigación. Y precisamente en estas charlas nosotros lo que queremos es dar un giro a esa visión y ponernos al servicio de los investigadores, ponernos al servicio también de crear una comunidad académica real en torno de la investigación. En general, esta comunidad académica real es lo que mejor puede ayudar a la investigación, que exista un entorno en donde podemos dialogar. Y de todas maneras, el mensaje muy, muy fuerte que yo quiero darles desde, incluso antes de decir lo que tengo por decir, es que el Comité de Ética está para ayudar a los investigadores y a la investigación en la universidad y en la sociedad. Entonces, ahora sí, pertinencia social de la investigación. El título que tenemos es Pertinencia social, un criterio ético para la investigación universitaria. ¿Qué significa pertinencia social? Una definición muy directa que podríamos, yo creo, todos manejar es que
la pertinencia social es responder a las necesidades de la sociedad o buscar mejorarla. Para esta reflexión partimos del siguiente principio. La investigación debe ser socialmente pertinente para que se justifique llevarla a cabo. Por eso la importancia de la justificación de las investigaciones. Ese apartado que todos tenemos que llenar cuando somos investigadores en cualquier contexto, en cualquier país, que dice justificación, es esencial, es importantísimo. Yo sé que esta afirmación se puede controvertir. Es decir, uno podría argumentar que una investigación no tendría que justificarse estrictamente diciendo que sirve para la sociedad en algo. Sobre todo la gente que trabaja en ciencias básicas dice esto, como digamos en defensa de las ciencias básicas, un poco con el argumento de que entonces ahora para que se justifique una investigación tiene que ser investigación aplicada. Cuando nos referimos a que sea, digamos, social, que esté ligada con lo que se está viviendo en la sociedad. Que nos hace, la justificación no es solamente que se aplique a algo directamente, sino qué sentido tendría la investigación si no mejora la vida. Y desde un punto de vista un poco más práctico, más concreto, ¿cómo se justificaría en el mundo real invertir recursos en una investigación que no contribuya a mejorar la vida? Invertir recursos, tiempo de trabajo de personas altamente capacitadas, por ejemplo. Entonces, por eso lo tomamos como un principio, que la investigación debe ser socialmente pertinente para que se justifique llevarla a cabo. Ahora, para poder responder a esa pregunta, ¿qué significa pertinencia social? Hay dos caminos, hay dos maneras. ¿Cómo definir las necesidades de la sociedad? Una manera es el razonamiento reactivo, es decir, identificando problemas sociales que necesitan solución. Entonces, si identificamos en la sociedad problemas, sabemos que estos necesitan solución y vemos que la investigación que busque solucionar esos problemas definitivamente es socialmente pertinente. Para eso, pues vale la pena identificar los problemas con una visión amplia e integradora, interdisciplinaria, es decir, no solamente al interior de la propia disciplina, del propio campo del conocimiento, sino entender los problemas de una manera más amplia. En esa forma de razonar, podríamos llegar a estos ejemplos. El hambre en el mundo. Más de 800 millones de personas con desnutrición crónica. Según la FAO, podemos decir claramente que se trata de un problema importante y que se puede abordar de múltiples maneras. Ahí puede haber investigación en agronomía, puede haber investigación en economía, puede haber investigación en nutrición, puede haber investigación en ciencia política, incluso, por ejemplo, en temas muy específicos como los impuestos. Es decir, desde todos los campos de estudio se puede intentar abordar ese problema y no en vano, pues es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tal vez de los más importantes. Con ese razonamiento reactivo, podría uno llegar también, por ejemplo, a la violencia, porque al analizar el mundo, pues con datos, estudiando la evidencia, no solo las noticias, por ejemplo, pues podemos ver que la violencia nada que la erradicamos. Ha sido un sueño desde hace mucho tiempo erradicar la violencia y nada que lo logramos. Por ejemplo, en Colombia nada más, la cantidad de homicidios que hay al año es mayor que los que han muerto en la guerra en Ucrania desde el 2014 hasta hoy en día. Es mayor la cantidad de homicidios que hay en Colombia en un solo año.
Al mismo tiempo creíamos en la ciencia política que se habían acabado las guerras entre estados y que podíamos hablar ahora de las nuevas guerras, las guerras de guerrillas, el terrorismo, y resulta que hasta en eso nos equivocamos y las guerras entre estados pueden no haberse acabado, puede que se necesite más investigación en el área de la geopolítica, de los estudios militares, de la estrategia, de la teoría de juegos. Y vemos entonces que esta área de la violencia pues es definitivamente un área de estudio, un campo amplio en el que también investigaciones que apunten a esto pues van a ser socialmente pertinentes. Con el mismo tipo de razonamiento reactivo podemos analizar, por ejemplo, la crisis ecológica. La crisis ecológica que tiene múltiples dimensiones, el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, toda investigación que apunte a este problema tan fundamental para el futuro de los seres humanos, pues tendrá que ser pertinente. Es decir, ese campo de investigación está llamando a que nosotros lo trabajemos desde todas las disciplinas nuevamente. Entonces, se creía hasta hace muy poco que la ecología era para los ingenieros ambientales, para los ecólogos, para los etólogos. No, la ecología es un campo de estudio que podemos abordar incluso desde la economía o desde la administración, desde la ingeniería, obviamente, ingeniería en energía. Entonces, este es un campo que también es tremendamente pertinente, hablando socialmente. Con el mismo tipo de razonamiento podemos ver algo que podríamos llamar la crisis psicológica, los suicidios, el malestar espiritual, las enfermedades de salud mental en las sociedades contemporáneas. Ahí hay un campo de estudio en el que si nosotros trabajamos, si nosotros investigamos, vamos a aportarle algo al mundo, vamos a estar conectados intentando resolver problemas que realmente existen. Estamos reaccionando a unas realidades. La democracia. Esto ameritaría mucho más largo razonamiento, pero estoy siendo pues muy sintético. La democracia también. Creemos muchas veces cuando estudiamos en el colegio que la democracia es algo casi natural, la damos por sentada, pero la democracia pues no tiene más de 300 años y 2/3 de la población del mundo vive en democracia hoy, 1/3 no. Vemos tentaciones autoritarias en muchos gobiernos en el mundo, en muchos partidos políticos en boga, populismo, corrupción, una crisis de legitimidad entre los jóvenes, también lo que Francis Fukuyama llama las democracias iliberales, democracias no liberales que, por ejemplo, promueven la tiranía de las mayorías, que con el apoyo de las mayorías de la población se aplaste por completo a las minorías y a los que piensan diferente y hacer pasar eso como democracia. Y ese tema de la democracia, pues es uno de los temas más importantes de investigación y no es solo para las ciencias sociales. Por ejemplo, también desde la psicología se estudia mucho la democracia. Desde la psicología del comportamiento, por ejemplo, incluso desde la economía también, desde las matemáticas. Hay grupos ahora de investigación en matemáticas y ciencia política, teoría de juegos, etc. La democracia, entonces, es un campo de estudio en el que la investigación se necesita y es tremendamente pertinente. Sigo la lista. Con el mismo tipo de razonamiento podemos identificar problemas evidentes del desarrollo en el mundo, como la pobreza, como la extrema desigualdad entre países y al interior de los países. Si ustedes recuerdan, desde que comienza la teoría del capitalismo con Adam Smith, o después teorías alternativas como el marxismo, siempre hemos estado buscando la prosperidad general de una o de otra manera. Y eso es algo que aún a principios del siglo XXI estamos muy lejos de alcanzar. Entonces, toda la investigación alrededor de eso es muy, muy relevante.
las desigualdades entre los países y no solo al interior de los países. Eso es otra cosa que le rompe la cabeza a muchos investigadores. ¿Por qué hay tan enormes desigualdades de desarrollo entre unos países y otros, entre unas regiones del mundo y otras? Entonces, la teoría de la modernización dice que no tendría por qué haberlas y que si unos países se desarrollaron, los otros también podrían. La teoría de la dependencia dice que unos se desarrollaron precisamente porque los otros no pueden. No hay un consenso sobre eso. Es un tema que aún hoy en día sigue muy, muy vigente y que valdría la pena investigarlo. También es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Con el mismo razonamiento podemos pensar en temas de salud. Muchos de ustedes son profesionales de la medicina y también mucha de la investigación de esta universidad es precisamente en medicina. Hay muchos problemas en la salud humana que persisten a pesar del desarrollo y que ameritan mucha investigación y mucho trabajo. La alimentación, el estilo de vida o algunos problemas que se hicieron muy evidentes con la crisis del coronavirus, falta de acceso a los servicios de salud en amplias regiones del mundo o las tremendas desigualdades también en el acceso a los sistemas de salud. Y eso, todo esto investigadores, por ejemplo, cuando gente en el caso toma decisiones sobre temas de salud, se apoyan en las investigaciones socialmente pertinentes. Las personas que toman las decisiones públicas, los políticos, van a consultar esas investigaciones y es a partir de eso que se van a tomar las decisiones. Entonces, pues, de manera reactiva, obviamente esta lista que hice no es exhaustiva, pero son ejemplos de pertinencia social a los que uno llega simplemente con un razonamiento reactivo, identificando problemas y pensando en cuál es la solución que pueden tener. Ahora, hay otra forma de razonar para llegar a definir la pertinencia social y es un razonamiento propositivo o normativo. Con arreglo a la sociedad, a lo que creemos que debería ser la sociedad. Es decir, no estamos reaccionando necesariamente a problemas que existen, sino que estamos intentando construir una mejor sociedad, transformar la sociedad hacia algo que puede ser mejor. En ese sentido, por ejemplo, las investigaciones sobre los derechos humanos y el desarrollo humano. Todo lo que contribuya a que las personas vivan vidas acordes con la dignidad humana, es decir, al bienestar de las personas, pues sería socialmente pertinente. Y en esto, pues hay ejemplos en muchos campos. Cuando uno es capaz de justificar que su investigación puede ayudar a que las personas vivan mejor, eso es una investigación socialmente pertinente. También, por ejemplo, y vuelvo a lo que ya mencioné como la crisis ecológica, pero con el razonamiento normativo lo llamaríamos de otra manera, la ética del medio ambiente. Hoy en día hay muchos razonamientos sobre la sostenibilidad. Hay un cuestionamiento importante, culturalmente importante, al antropocentrismo, la idea que viene de la teología y que después también la visión tecnocientífica de la naturaleza pues reafirma. Y es la idea según la cual el ser humano es la especie superior de la naturaleza, antes porque somos los que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y después porque somos los únicos capaces de racionalidad, ética, estética, ¿no? Cultura, religión, metafísica, y por la razón que sea, pues nos hemos mantenido en nuestro marco mental en la posición superior y hoy en día pues existe
existe un cuestionamiento importante al antropocentrismo, por lo menos al antropocentrismo más radical. Entonces existen tendencias, por ejemplo, patocéntricas, que dirían que también son sujetos dignos de consideración moral todos los seres que son capaces de sentir placer o dolor, sufrimiento o satisfacción. Por lo tanto, entonces deberíamos tener en cuenta a los animales dentro de la consideración moral, o está en la perspectiva también biocéntrica, ¿m? que tiene en cuenta la vida en general, y que la vida en general, pues que afirma que la vida en general debe ser considerada éticamente, y por lo tanto, cuando hablamos de conservar la vida, no debemos hablar solo de la vida humana. Esos cuestionamientos existen en el mundo, y, y pues, independientemente de qué posición tomemos, si el biocentrismo o un antropocentrismo moderado, pues de todas maneras, todo lo que contribuya a la sostenibilidad de los ecosistemas es socialmente pertinente hoy en día. O sea, el deber ser que nos planteamos a principios del siglo XXI no se corresponde exactamente con lo que se planteaba Adam Smith, por ejemplo, para quien había que aumentar la productividad porque había mucha miseria, hambre, etcétera, y el mundo era infinito. Hoy en día tenemos que resolver esos mismos problemas con la consideración de que el mundo, pues, no es infinito, y la naturaleza no es infinita, y el deber ser, por ejemplo, entre muchos jóvenes se está planteando en términos mucho más equilibrados en la relación con la naturaleza. Entonces, pues esa ética del medio ambiente también es una manera de definir eh, investigaciones que pueden ser socialmente pertinentes desde una perspectiva normativa. Ahora, hablemos un poco de la economía. A veces, pues, la economía es lo más fácil de justificar, por lo que la economía ha adquirido un papel tan prioritario en la vida humana, que casi que todo lo que sea economía se considera automáticamente pertinente, pero no necesariamente. Ahora, la economía al servicio del ser humano, la economía, pues, es lo que nos va a permitir resolver muchos de los otros problemas, y por eso la investigación orientada hacia la eficiencia de la economía, hacia el aumento de la productividad, hacia una humanización también de la economía, pues es socialmente pertinente, tremendamente, cuando la gente habla de una investigación, por ejemplo, para ver cómo se genera mayor empleo en una sociedad, está hablando de mejorar la vida de las personas. Es decir, en el área de la economía también hay un campo muy grande para la pertinencia social. Em, con este mismo tipo de razonamiento normativo aparece un tema que es de los más importantes para el siglo XXI, que es la equidad de género. Todo lo que contribuya a mejorar la vida de las mujeres y la diversidad es socialmente pertinente. Hay ejemplos en todas las áreas, en todos los campos. Solo un ejemplo muy concreto: Amartya Sen hizo un estudio en donde se dio cuenta de que la educación de las mujeres en la India, en los estados de la India en donde había más educación para las mujeres, hubo después más desarrollo económico y menos violencia. Un ejemplo de una investigación muy concreta. La equidad de género entonces hace parte de una visión del mundo como debería ser, que está muy ampliamente compartida en estos momentos, y que requiere todavía muchísimo trabajo. Pasando a la bioética más propiamente, por ejemplo, en esta civilización, pues, de innovación tecnológica, todo lo que sea tecnología para mejorar la vida en general, en el área de la agricultura, de los transportes, de las comunicaciones, obviamente previo debate ético, porque ahí es muy interesante ahí es muy interesante el debate ético sobre las implicaciones que puede tener para la vida de las personas, pero en general, en muchos casos, investigaciones que apuntan a esto
son socialmente pertinentes, van a ayudar a mejorar las cosas. Aquí, por ejemplo, recientemente tenemos una investigación que arrancó sobre tecnología aplicada a la agricultura en pequeños productores en Santander. Eso es socialmente muy pertinente. Ahora, biotecnología. En los centros donde se estudian los grandes dilemas de la bioética, esto es uno de los temas fundamentales. ¿Queremos mejorarnos a nosotros mismos con la tecnología? Aquí hay un área importante en la Universidad de Ingeniería Biomédica, ¿m? Que le apunta precisamente a esto. Y es una pregunta importante. Por ejemplo, el mismo filósofo que citaba Steven Pinker, Savulescu, hacía un razonamiento muy raro que me pareció muy interesante, y es que decía que nosotros los seres humanos estamos casi que programados genéticamente para una ética en las pequeñas sociedades, es decir, para una ética de grupos de 20 y 30 personas, en donde desarrollamos simpatía, solidaridad con esas 20 o 30 personas que son nuestro círculo íntimo, pero que estamos incapacitados para una ética de gran escala, de sociedad de masas, ¿m? De millones de habitantes, un mundo de 7.600 millones, un país de casi 50 millones, ciudades de 1 millón, y que nosotros no estamos capacitados moralmente para eso desde un punto de vista genético. Y el razonamiento es rarísimo porque dice, habría ayudas de biotecnología que nos podríamos hacer a nosotros mismos para adaptar nuestra moral a las sociedades de masas. Fíjense que el razonamiento es muy raro, es muy avanzado, pero en biotecnología ese tipo de preguntas se hacen. ¿Podemos mejorar nuestra capacidad moral? ¿Mm? Estamos en el momento, pues, lejísimos de eso, pero bueno, esas preguntas se están haciendo. Ahora, teoría política normativa. Esto puede ser ya más específico en términos disciplinarios. Desde Platón, en la Grecia antigua, podemos decir que la mitad de la tradición de filosofía política es una tradición normativa, que no basa sus razonamientos en la observación de la realidad, sino más bien en la especulación sobre lo que debería ser y los valores fundamentales de la sociedad. Entonces, en pensar en mejores formas de organizarnos socialmente ha sido desde siempre parte de lo que es el pensamiento humano. Y hoy en día eso no tendría por qué acabarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, las investigaciones en teoría política liberal, que teoría de la justicia de John Rawls, ¿m? O las distintas propuestas de Martha Nussbaum para el desarrollo humano, son razonamientos teóricos que orientan a las sociedades hacia dónde deberíamos ir, ¿m? Para que no todo lo que hagamos en investigación se base en aceptar el mundo tal como es, sino también proponer una visión de hacia dónde debería ir el mundo. ¿M? Entonces, con ese razonamiento normativo, también uno podría llegar a definir lo que es una investigación socialmente pertinente. ¿M? La pertinencia social, pues, puede estar en el tema y también puede estar en el método, ¿no? También en el método se pueden hacer innovaciones profundas de temas, por ejemplo, ya abordados. Entonces, esto es algo que ya cada uno debe pensarlo dentro de su propia disciplina. Pero el método también es una muy buena manera de ser socialmente pertinente. Desde las ciencias sociales les puedo dar un ejemplo y ustedes pensarán en los ejemplos desde sus disciplinas, pero desde las ciencias sociales en algún punto en la segunda mitad del siglo XX se empezó a pensar que las ciencias sociales estaban muy apartadas de los problemas reales de la gente, o sea, que eran socialmente no pertinentes. Y aparecieron nuevos métodos.
como por ejemplo la investigación acción participativa, que buscaba que en las investigaciones las sociedades y las comunidades, las personas en donde se hacían las investigaciones participaran de una manera mucho más activa, que los investigadores no llegaran a pontificar desde una relación jerárquica, sino que construyeran el conocimiento de manera más horizontal. Y eso fue una innovación en el método que permitió a las ciencias sociales ser más pertinentes socialmente. Incluso en la filosofía, por ejemplo, la fenomenología, la idea de analizar la realidad según las experiencias que las personas mismas tenían de ella y no solo las especulaciones del filósofo. Son innovaciones de método que, como digo, permiten que seamos mucho más pertinentes socialmente. Una última palabra sobre este razonamiento normativo. El razonamiento normativo sobre el deber ser, en estos momentos, en una sociedad democrática, debería tener como punto de partida el respeto de la diversidad moral, que surge de constatar la imposibilidad del consenso moral. Si ustedes ven en las sociedades democráticas actuales, vivimos personas de todo tipo. Nada más en una universidad como la nuestra, compartimos con personas de todo tipo. Es una comunidad universitaria de casi 12,000 personas en donde hay todas las religiones, todos los géneros, todas las etnias, si es que queremos considerar que eso existe y es importante, todas las tendencias políticas, todas las formas de vestir. Somos todos diferentes y una de las características más importantes de la democracia es que podemos convivir en la diversidad sin ser enemigos. Entonces, cuando uno razona de manera normativa, pues existe el riesgo de pensar que los que no comparten el razonamiento normativo que yo tengo son enemigos, y ese riesgo pues ha sido muy real, como lo han demostrado experiencias como las de los fascismos en la historia reciente, que eliminan a las minorías que no comparten la utopía que se está proponiendo desde el centro del poder. Y hay que aceptar entonces sencillamente esa diversidad, no atropellarla, y ese aceptar la imposibilidad del consenso moral, pues significa dejarlo hasta cierto punto, resistir a la tentación totalitaria, resistir a la tentación de la tiranía de las mayorías, y regirnos por principios que son aceptables por todos, como por ejemplo los derechos humanos. Entonces nos vamos a regir por principios como esos que podemos compartir, que hemos consignado en las constituciones políticas democráticas, y tenemos que dejar un área importante a la libertad individual. El consenso moral es algo que se ha buscado desde las tradiciones religiosas, desde la política, pero es realmente un fracaso permanente buscarlo. Ha llevado a mucha violencia, y racionalmente también, desde un punto de vista de la argumentación racional, digamos, por ejemplo, entre personas que tienen religiones diferentes, es muy, muy, muy difícil que una convenza a la otra, porque hay en sus razonamientos premisas que no son racionales, y no lo digo con desprecio, sino que no son racionales en el sentido de que no se pueden comprobar con la evidencia, que son premisas que se basan en metafísica, que se basan en fe, en creencias, en un estado de gracia, de convicción profunda, y que no se pueden utilizar en una conversación social, sino que se deben dejar pues a la vida privada. Entonces, el gran riesgo del razonamiento normativo es intentar, por ejemplo,
imponer a todo el mundo, digamos, una utopía cristiana, por ejemplo. O la utopía de la sociedad atea, como en la Unión Soviética. La respuesta que hemos tenido pues, en las sociedades democráticas es la separación entre la vida privada y la vida pública. Y esa separación pues, es parte de lo que los derechos humanos pues, consignan. Es parte de lo que nosotros siempre queremos respetar y por eso esta última reflexión de conclusión es porque cuando uno está en un comité de ética, pues a veces algunas personas podrían pensar que es como un juez moral y resulta que no. Ningún comité de ética es un juez moral. El comité de ética y también el razonamiento ético en una sociedad democrática lo que hace es buscar, por ejemplo, el significado de las decisiones de las personas, darles una explicación. Sí, lo que estamos hablando hoy precisamente, la investigación y la pertinencia de la investigación, pues lo mantenemos en el nivel de lo público, no llevamos el razonamiento a ese razonamiento moral que debe ser privado, ¿no? Y respetado como privado. Y pues eso era una reflexión que es un poco más general que sobre la ética de la investigación, pero que quería dejar claro porque al hablar del razonamiento normativo se podría caer en eso, ¿no? Entonces, bueno, la pertinencia social de la investigación, hemos querido establecer con ustedes este diálogo sobre esto porque eh, hemos identificado algunas tendencias en el mundo de investigación, a veces que no parecería ni responder a necesidades de la sociedad, ni buscar mejorarla. Eso lo discutimos bastante y fue muy interesante hace unos meses cuando hicimos esto por primera vez y llegábamos a constatar que muchas veces los investigadores por continuar su carrera, por progresar en su carrera, pues hacen mucha investigación en donde la pregunta por la pertinencia social ni siquiera se la plantean porque lo importante es pues que el investigador avance, que publique sus artículos y eso está generando en la cultura de la investigación pues una falla ética mayor, que no es necesariamente una falla legal, porque desde un punto de vista legal pues todo está bien, pero que sí, desde un punto de vista pues más profundo, como debe ser el punto de vista ético, pues es investigación que no necesariamente está contribuyendo y eso a la larga pues es gravísimo. A la larga es gravísimo porque una sociedad que invierte sus recursos en investigación que no es socialmente pertinente no va para ninguna parte. En el caso, por ejemplo, del sistema universitario de hoy día, cuando las universidades son privadas, le cobran matrícula a los estudiantes. Si eso que se le cobra a los estudiantes se termina gastando en investigación que no es socialmente pertinente, estamos llevando la sociedad hacia un camino equivocado y a la larga nos vamos a dar cuenta y esa es una de las causas de las grandes diferencias de desarrollo entre algunos países y otros. Entre algunos países y otros porque está, digamos que, bastante comprobado que un país que orienta bien su investigación puede lograr en un periodo de 30 o 40 años grandes progresos en desarrollo en general. Entonces, la misión que tenemos nosotros en estos momentos en Colombia es orientar bien la investigación. Muchas personas pueden pensar que en Colombia no se hace buena investigación, toda la buena investigación se hace en Europa o en Japón o en Estados Unidos. No necesariamente es cierto, pero sí necesitamos unas políticas que no solamente tengan, por ejemplo, más recursos, que es generalmente la reivindicación principal, sino donde criterios como la pertinencia social de la investigación sean mucho más tenidos en cuenta, donde se analice de verdad para qué está sirviendo esta investigación en la sociedad.
Entonces, bueno, esa es la parte teórica de esta reflexión y yo quisiera lanzarles este tema de conversación. ¿Qué investigación se les viene a la mente que ustedes mismos hayan hecho o que ustedes hayan leído o estén en contacto con esa investigación que sea socialmente pertinente y que consideren interesante compartirnos? Para eso creo que debería dejarlos pues pensar un momento, unos minutos, y que ustedes pongan por el chat o levantando la mano quién quiere intervenir y lo hablamos. Entonces, ahí les dejo eso para la reflexión. ¿Qué investigación socialmente pertinente nos quieren compartir? Perdón, yo realmente no encuentro en dónde está la opción de alzar la mano, entonces, Entonces, así sin lanzar la mano, a ver. listo. Juan Carlos, bueno, yo digamos que antes de comentar como, digamos, la investigación, el proyecto en los que he participado, digamos, que tenga la pertinencia social, yo quisiera, digamos, empezar con una reflexión que me deja lo que nos ha compartido y pues la experiencia también que he tenido, digamos, en el ejercicio de la investigación. Digamos que formalmente en la estructura, podríamos decir, formal de un proyecto de investigación hay un apartado que es el marco legal. Digamos que en la formación mis profesores siempre me hablaban que el marco legal partía de un principio ético del ejercicio investigativo, que es el principio de beneficencia, es decir, cuando yo voy a investigar, pienso que voy a investigar para otros o generar, digamos que un beneficio para una comunidad. En ese sentido, la pregunta que yo me hacía era, de cierta manera, la investigación en sí misma debe tener una pertinencia social, ¿no? Inclusive la misma literatura en metodología, si uno mira por allá, Roberto Hernández, por ejemplo, él nos tipifica las justificaciones y una de esas debe ser relevancia social. Entonces mi pregunta es, ¿realmente todo proyecto debe tener la pertinencia social? Sabemos que a veces hay temas, digamos, intereses particulares y de cierta manera tiene que ver con ese recorrido que nos hace, que muchas veces lo olvida, pero yo diría que digamos, más en la formalidad no, sino en el interés mismo de la investigación, es decir, una investigación debe tener esa relevancia social. Entonces, creo yo que el punto, digamos, como de ruptura es muchas veces los intereses institucionales o particulares que se rompe con ese principio de base que es el principio de beneficencia, porque en últimas hacer investigación implicaría beneficiar a una comunidad en particular, o en particular no, beneficiar a una comunidad. Muchas gracias, Jader, por compartirnos esa reflexión. Y sí nos lleva, creo que lo último que estaba comentando sobre los intereses institucionales es algo bastante interesante en nuestros tiempos porque como investigadores nosotros siempre estamos dentro de instituciones y a veces se nos pide, por ejemplo, que vayamos hacia ciertos temas, ¿no? O hacia ciertos grupos o incluso las personas que enfocan toda su investigación solo porque en esa área hay financiamiento posible. Entonces, si en esa área hay financiamiento posible, entonces yo me enfoco en eso y pues eso no es necesariamente malo que haya pues de dónde financiarse, eso de hecho pues es bueno, pero sí cuando las decisiones del investigador se toman exclusivamente con ese criterio. ¿Mm? Y pasa mucho sobre todo porque la investigación requiere de infraestructura en muchos sentidos, tanto de materiales, etcétera, como de infraestructura en el sentido institucional, que si se quiere hacer una investigación seria, se necesita el respaldo de una institución, se necesita que le paguen a la persona, no puede hacer, sí, fuera de su vida laboral, por ejemplo, y todo eso, pues son las dinámicas que a veces con
social, cuando uno se adapta, por ejemplo, a una investigación, le preguntan a qué objetivo de desarrollo sostenible usted puede contribuir con esta investigación. En ese sentido, pues sería bueno estar dentro de ese marco institucional, pero en otros momentos no es así. A mí no me gusta tanto citar las que yo veo que son malas investigaciones, pero yo he visto algunas ligadas a los gobiernos, por ejemplo, a gobiernos locales y regionales, en donde por más que leo la investigación no entiendo para qué es, no entiendo qué va a servir, y la única conclusión a la que llego es que ahí hay incluso temas hasta de corrupción. Entonces, el marco institucional puede ser bueno si la institución es buena y sólida, pero si no puede ser pues perjudicial. Gracias por compartirnos esa reflexión. ¿Quién es más? Muy buenas tardes para todos y todas, doctor Juan Carlos y demás presentes. Quisiera poner en común sobre todo los proyectos de ingeniería biomédica, que vemos que son totalmente pertinentes, por supuesto, sobre todo cuando ellos se proponen realizar prototipos, pero vemos que hay situaciones que podemos catalogarlas desde el punto de vista procedimental, que debemos cumplirlas para que se haga en debida forma y ellos puedan realizar su investigación tranquilos. Esto en el caso concreto de la consulta previa que se debe surtir ante el INVIMA. Entonces, en algunos casos podemos ver que esto en algún momento los puede desanimar, pero es algo que eventualmente hay que hacerlo. Doctor Juan Carlos, tienes el micrófono apagado. Gracias, Andrea, por la contribución. De hecho, bueno, esto de pronto nos lleva al principio de este diálogo, cuando hice la cita del libro de Steven Pinker. Y cuando decía que se crecían los trámites burocráticos para poder hacer investigación, efectivamente, pues Andrea nos señala, hay obligaciones jurídicas y hay un marco legal y es muy importante pues cumplir con todo eso siempre, ¿no? Y también el marco legal, pues muchas veces está ahí para garantizar también la pertinencia social de la investigación. Entonces, pues, eso pues sencillamente se da por sentado que hay que cumplir con todas las regulaciones. Ahora, el punto a veces que desanima a los investigadores es que se vuelve demasiado difícil, que hay demasiadas trabas. Y yo les invito a hacer esta reflexión más allá de lo jurídico. ¿Cuántas personas no se han desanimado de la investigación teniendo muchas ganas de hacerlo, teniendo muy buena formación para hacerlo, pero que, digamos, por ejemplo, no tienen, digamos, un equipo que pueda ayudarlos a surtir con todos esos trámites? Entonces le toca a un investigador solo, en sus tiempos hasta libres, que no debería ser así, hacer un montón de trámites y se vuelve una cosa imposible. Y fíjense que a la larga el que pierde es el país. O sea, a la larga realmente el que pierde es el país. Cuando tenemos un marco legal que entorpece, ¿no? Que nos obliga a hacer demasiados trámites. Y eso es así no solo en la investigación, sino en muchas cosas. Es un problema, digamos, social más grande, el de a veces hacerlo todo más difícil, y eso puede pasar en la investigación. Pero, por ejemplo, también para contribuir a la pertinencia social y a que las cosas se puedan hacer, pues las universidades, los centros de investigación deben tener equipos que ayuden a los investigadores a hacer todas esas cosas. O sea, que no se deje al investigador solo, totalmente solo, que se le ayude a hacer los trámites con el INVIMA, por ejemplo, que se hagan charlas con gente del INVIMA que explique que la existencia del INVIMA no sea solo cuando apareció el INVIMA para ponerle una traba al investigador, sino que esté presente en el proceso de formación de los investigadores, por ejemplo. Eso también es parte
de lo que puede apoyar a la investigación en el largo plazo. Gracias. Hola Juan Carlos. Alexander. Bueno, no sé si Alexander. alguien más vaya a intervenir, yo voy a hacer una pequeña intervención. Perfecto. Pues, yo te quería compartir un poco de la experiencia personal porque yo inicié mi, mi devenir por la investigación por la línea dura de la ciencia, investigando de átomos, moléculas y materiales avanzados. Y la verdad nunca me sentí cómodo, o tan cómodo como me siento ahora, o satisfecho o retribuido cuando por algún azar del destino terminé en las ciencias ambientales, donde ese contacto con la necesidad social es más inmediato, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo podría decir que en este momento casi que todos los proyectos que tengo a cargo y los que he realizado en los últimos años tienen ese tema social. Luego, sí es muy cierto lo que tú dices de que a veces tenemos como muchas dificultades los investigadores, sobre todo los que procedemos de las líneas duras, para encontrar justificaciones de índole social, ¿cierto? Que le den respaldo a esas investigaciones. Y estuve en un curso con un profesor, con un editor de una revista de química muy fuerte, que incluso yo pensé que en la capacitación él nos iba a orientar de nuevo sobre la línea dura y me sorprendió con algo que es muy importante dentro del proceso, por ejemplo, de publicación de un artículo. La carta, la cover letter, la carta de presentación del artículo. Y él decía, en esos 5 minutos que habló sobre la cover letter, que él no quería que los científicos le dijeran de qué trataba el artículo, porque para eso él tenía ojos y podía leer los objetivos, los resultados y las conclusiones. Que él lo que quería en la cover letter era qué visión más allá tenía el investigador de proyección de su investigación y sobre todo de una aplicación de esa investigación más allá de las problemáticas existentes, que se descubrieran nuevas problemáticas, que el investigador tenía que tener una visión de más largo plazo y aliento que un ser humano normal. Entonces esa es una cosa que quería compartirte porque me sorprendió mucho, sobre todo de un editor de una revista de muy alto rango, de la línea dura de la química, y que nos invita a reflexionar mucho que a veces planteamos nuestras investigaciones sobre un problema científico olvidando la trascendencia en el plano social. ¿Sí? Y es algo que no sé si se aprende con el ejercicio, si se aprende con cursos o una combinación de ambos, pero que sí se nota la falencia en el planteamiento de nuestros proyectos de investigación. Entonces quería compartir esa parte. Muchas gracias, Alexander, porque es muy relevante ese ejemplo, es muy bueno, porque se trata de un químico y de una revista, digamos, de ciencias entre comillas duras, y exactamente pues, lo que acabo de decir antes, o sea, no es solo de qué se trata, sino cuál es la proyección, a qué problema le apunta. Y eso también me da pie para comentar lo siguiente, que lo dejé por fuera para ser muy sintético antes, pero Alexander llama la atención sobre el hecho de que la pertinencia social no significa solamente, por ejemplo, que tenga algún impacto político. A veces, entonces, los científicos de las ciencias duras piensan que para ellos la pertinencia social eso es otro idioma porque eso es para la gente de las ciencias sociales. Y resulta que no estamos hablando de pertinencia política, estamos hablando de pertinencia social, ¿sí? De cómo mejoramos la vida, cómo mejoramos el planeta, cómo mejoramos nuestros entornos, cómo hacemos que la ciencia sirva a la vida, no es como ponemos esto, por ejemplo, al servicio de una iniciativa política, que cuando se usa la palabra social a veces lo que pues automáticamente pensamos es eso, y el mensaje es que la pertinencia social pues es mucho más amplia que la pertinencia política. Fíjense que en lo que conté antes, pues solo hablé de política cuando hablé de la democracia, de resto se trata de una visión muchísimo más amplia. Y efectivamente en esas cartas de presentación o cover letters, pues ahí uno dice, esto es importante porque tal, ¿sí? Eso,
pensar en eso es de por sí un trabajo importantísimo. Pensar en eso es importantísimo. Fíjense, la gente cuando hace los doctorados dura por ahí 2 o 3 años planteándose el tema solamente porque tiene que encontrar un tema que sea pertinente. No basta simplemente que uno se lo sepa todo de su área, sino que tienen que encontrar que sea pertinente porque si no, no vale la pena sacarlo adelante, no vale la pena ni siquiera dedicarle ese tiempo. Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia de las ciencias duras, Alexander. Y Juan levantaba la mano. Bueno, buenas tardes, muchas gracias primero Juan Carlos y a todos, porque realmente este tema me fascina. Es mucho más grande de lo que cualquier persona puede pensar. Cuando yo miro la palabra solamente pertinente, debería pensar, ¿estoy anteponiendo un beneficio particular al beneficio de la comunidad? ¿O lo que voy a hacer es simplemente un requisito, una obligación que me toca? O una obligación moral, porque si yo estoy recibiendo una formación académica y estoy formado más que muchos, pues debo ayudar investigando para ayudar a la comunidad. Ahora, si ya lo estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer adecuadamente. Ahí donde me encuentro al comité de ética, que a veces se puede criticar como que molestan mucho, que ponen muchas reglas, pero realmente es el filtro que lo va a proteger para que las cosas sí se hagan adecuadamente. Básicamente era eso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y efectivamente la reflexión sobre el beneficio particular y el bien común está muy presente a la hora de definir la pertinencia social. Porque el beneficio particular, repito, no necesariamente es malo. El beneficio particular puede también llevar al bien común. De hecho, hay muchas reflexiones sobre eso, por ejemplo, en teoría de juegos. Pero el beneficio particular para un investigador sí debe ser muchísimo menos importante que el beneficio social de una investigación. O sea, uno como investigador sí debería hacer el esfuerzo de encontrar en un mundo grande, complejo, en qué puede contribuir. Y no solamente esto está bien para mí, que es lo que de verdad, y en eso pues hablamos mucho hace 6 meses creo que fue, con los participantes, pues se está pervirtiendo un poco eso. Se está pervirtiendo porque pues es muy fácil tomar decisiones de investigación basado en que esto es lo que me hace crecer en mi carrera como investigador. E incluso hay otras cosas que son ya de la cultura académica que también son preocupantes éticamente en ese mismo sentido del beneficio personal. Y es que yo he conocido, por ejemplo, bastantes profesores, investigadores que quieren dejar de ser profesores porque son investigadores de muy alto nivel. Entonces, que quieren dedicarse únicamente a la investigación. En principio, eso no tendría por qué ser malo, pero por ejemplo, en contextos como el nuestro, un contexto universitario, en que la misión fundamental de la universidad pues es la docencia, ¿no? Después la investigación, después la extensión, pero finalmente también estamos, digamos aquí, nuestra razón de ser es la educación de los jóvenes y que un profesor, porque sea doctor, pues afirme mezclarse más con los estudiantes porque su nivel es muy alto, pues carreras en general en muy pocas partes, creo que es excepcional en cualquier parte del mundo que un investigador solo investigue y no comparta eso con nadie. Ahí entra también el tema de beneficio particular o beneficio social. Muchas veces el beneficio social se hace haciendo bien el trabajo de profesor. Y en países como el nuestro más aún, porque por ejemplo hay institutos de investigación muy avanzados en otros países
que finalmente tienen relaciones directas con los gobiernos, por ejemplo, con las instituciones internacionales, y de pronto por eso pues ya se justifica su existencia, ¿no? Se vuelve pertinente socialmente, pero en países como el nuestro, donde estamos dedicados también a formar una nueva generación que haga un mejor país, pues es preocupante que las personas que hacen mucha investigación se quieran apartar de la educación propiamente. Entonces, muy buena reflexión también, gracias Juan. Y veo más manos levantadas, pero yo no alcanzo a ver. Yo les pido yo. ayuda para que me digan quiénes Soy tienen la yo. mano. Sí, quería hacer Adelante, Carolina. sí, gracias. Quería hacer un comentario frente a algo que te escuché en la charla y es que decías que la pertinencia social también tenía que ver con, digamos, el uso de los recursos que pudiese darle una universidad para investigaciones pertinentes. Y entonces yo me quedo pensando con eso y digo, esa misma situación tiene otro lado y es que la pertinencia también está en asignar recursos con cierta mesura y con cierto criterio para no dejar de hacer investigación, porque la urgencia de la docencia, que es, digamos, el centro o el núcleo de la actividad académica, a veces posterga no solamente los recursos desde el punto de vista presupuestales, digamos, en dinero contante y sonante, sino lo que acabas de decir de las prioridades. Entonces, algunos profesores priorizan una u otra actividad y resulta que la investigación es la que le permite nutrir, actualizar o mantener en ese estado como de última tendencia en el sentido de, ¿no? de lo pertinente cuando interactúa con los entornos en los cuales sirve a la comunidad, en los cuales sirve una universidad. Entonces, como que la pertinencia social de la investigación tiene dos caras, la cara de la inversión y la cara del gasto, si lo ponemos desde el punto meramente económico, y eso también es una reflexión que las instituciones de educación se tienen que dar. Gracias. Muchas gracias, Carolina. De hecho, es una reflexión que se tiene que dar desde el punto de vista, por ejemplo, de los directivos y me lleva esto a pensar en los prólogos de los libros, pues, digamos que uno está leyendo permanentemente. En casi todos los prólogos yo encuentro que agradecen al director, a la universidad, al director de tal centro, porque les dio, por ejemplo, 1 o 2 años de trabajo. O hablan del año sabático, o hablan de la paciencia que le tuvo el decano para poder escribir este libro. Y esa paciencia significa que durante 2 años dictó, por ejemplo, una clase. Entonces, desde un punto de vista, digamos, de los directivos, es muy importante analizar la pertinencia social de la investigación, porque si a alguien se lo va a apoyar de esa manera, y yo no estoy en contra, yo estoy a favor de que a alguien se lo apoye de esa manera, o a un grupo entero, pero si la investigación es socialmente pertinente. Es decir, no se puede apoyar de esa manera a una persona para que luego lo que haga no tenga ningún impacto, ¿sí? Y es un impacto, no me gusta tanto la palabra impacto en el sentido, digamos, un poco mecanicista, pero el impacto en un sentido mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en las librerías de París una cantidad de producción académica que se hace en el mismo París. Aquí tengo, por ejemplo, de prensa universitaria, ediciones universitarias francesas, las filosofías del medio ambiente de la profesora Catherine Larrer, editado allá. Aquí tengo otro al lado que es también de otra editorial, pero hecho allá mismo. Son profesores de la Sorbona que hacen eso. Aquí tengo a Marta Nussbaum, que también le dan años enteros para escribir los libros y ella, sin embargo, siempre está dictando un curso. Pero tienen todo un apoyo institucional. Uno no encuentra la misma producción en Colombia que lo que encuentra en Francia.
es totalmente diferente. Y es hacia allá que yo quiero llevar la reflexión. O sea, cuando se busca tener investigación de alta calidad, nosotros deberíamos apuntarle a que hagamos una investigación y saquemos un libro así como este. Catherine Larrere, Rafael Larrere, Pensar y actuar con la naturaleza, una investigación filosófica. Y sale un libro que se comenta ampliamente por el país, que tiene incidencia en las decisiones públicas, incluso de los distintos partidos políticos, y son profesores de la Sorbona, o lo mismo, Martha Nussbaum, que es profesora en la Universidad de Chicago. Y ellos tienen amplio apoyo de sus universidades, amplio apoyo, pero precisamente también entonces tienen una pertinencia social que es indudable. O sea, en lo que ellos están trabajando hay una justificación para poder hacerlo, y eso finalmente le deja algo importante a la sociedad. A nosotros nos está faltando, por ejemplo, Colombia. Cuando nosotros estamos pensando en sacar un artículo ahí rapidito para que lo publiquen en una revista y luego sacar otro muy parecido, y eso es lo único que nos importa como investigadores, pues estamos perdiéndonos también la posibilidad de hacer un trabajo de mucho mayor impacto en el largo plazo, como un libro así, por ejemplo. El mismo Steven Pinker, él es profesor, aquí el libro del que leí la cita al principio. Steven Pinker es profesor en Harvard y también tiene ese apoyo total. Ha escrito, creo que 12 libros, algo así, y tiene también ese apoyo total de su institución, y eso pues finalmente, eso lleva a la sociedad hacia algo. O sea, cuando uno ve cómo le da importancia Francia a sus investigadores, o cómo le da importancia a Estados Unidos a sus investigadores, pues esos son como también los ejemplos y los referentes que yo quiero llevar. Asignar recursos para no dejar de hacer investigación también implica que sea investigación socialmente pertinente, que sean investigadores además pues muy capaces, y que lo que se invierta pues tenga un impacto a largo plazo. No solamente que se publique un articulito por aquí por allá por beneficio del profesor y de que la universidad figure, sino de que se haga algo realmente importante para la sociedad. Interesante la discusión. Ya pude ver a los participantes, creo que no tenemos por ahora más preguntas. Entonces, bueno, me parece que muy interesante el diálogo que logramos, esta sesión ampliada del Comité de Ética Formativa. Parece buenísimo que sigamos haciéndolo. Y bueno, les agradezco mucho por escuchar, por compartir sus experiencias y reflexiones. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los que participaron hoy con su asistencia y con sus intervenciones, porque de esta manera podemos documentar un material bien importante que nos va a servir para seguir nuestro camino de generar capacidades en los investigadores. Les deseamos una feliz semana y que estén muy bien. Muchas gracias. Mil gracias a Gracias a ustedes. todos. Chao. Chao. Gracias.